¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en 34 participantes. ¿Qué pasa? Hoy hay más gente, me parece. Estamos en las últimas clases, hay que meterle a full. Nos estamos acercando al parcial, ¿no? Antes que nada, bueno, el viernes pasado me fue imposible conectarme. No estaba en mi casa y lo quise hacer desde la oficina y no era buena la señal, así que no pude, me fue imposible. Me conecté 2 veces y se me caía la página. Creo que el 30 tenemos el parcial, ¿no? Así que hoy Sí, el 30, profe. tenemos esta clase y la clase del viernes que viene, ¿no? Sí. Bien. Es justo la fecha, ¿eh? ¿30? ¿Decís vos? Y me cayó mi cumpleaños, no sé, no, va a ser un cumpleaños medio a full, pero bueno. Está pidiendo un regalo, me parece, profe. No, justamente no. No le amarguen el cumpleaños. Bien. Vamos a tratar de ir redondeando el tema de derecho de seguros y dejamos la semana que viene, el viernes que viene, para ver el tema de contratos bursátiles y dudas que tengan con respecto a otro tema, si les parece. Yo para cerrar el tema de seguros, posiblemente entre ustedes, entre algunos de ustedes, el día de mañana, exista la posibilidad de algún legislador y tengan la posibilidad de modificar leyes. Entonces es importante que tengan visiones críticas de la situación legislativa. Así que a mí hay un tema particularmente que me interesa, que es el análisis de cierta jurisprudencia, a la luz, lógicamente, del tema legislativo. No me acuerdo si les he preguntado a ustedes, ¿algunos están trabajando en estudios, están en la profesión o están en tribunales? ¿Nadie? ¿Algunos de ustedes están? ¿Vos, Juan Manuel, estás? ¿Vos, Juan Manuel, trabajás en el estudio de tu viejo? Sí, hace un par de años que hago cosas ahí, pero y he hecho algunas cosas, pero y tengo idea de hacer algunas pasantías, pero trabajo sí en tribunales y eso no, pero fuera en el ámbito profesional sí. Bien. Yo trabajo, pero nada que ver con esto. Es fuero federal penal, así que no. Está bien. Pero mira, justamente hay un tema. Yo la otra vez les había mencionado varios fallos. Lógicamente no les quiero dar, yo los voy a mencionar, pero hay 2 fallos que me interesaría que los lean. Los ubican, son fallos importantes, así que si los googlean son totalmente accesibles. Uno es el fallo de la Corte, que es Flores Lorena contra Jiménez. Es un fallo muy conocido, fallo de la Corte del año 2017. Tal vez el último fallo de derecho de seguros, es el último fallo importante de la Corte, el fallo Flores. Seguramente ustedes lo han sentido nombrar.
hay otros fallos importantes claramente dentro del derecho de seguros. Este es el último importante, el de la Corte, fallo Flores, que ahora lo quiero plantear. Y el otro fallo que quiero que busquen, que también lo encuentran, es largo, yo sé que es largo, es el fallo Musa de Gómez. Hay otros. El de Musa de Gómez, el de Musa es un fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial de Capital Federal. A diferencia del de Flores, que es del año 2017, el plenario Musa es un plenario del año 78. Pero tiene dos particularidades por la cual me interesa que ustedes los lean. Con el de Musa, el plenario de Musa, es porque el voto de ese plenario es del doctor Juan Carlos Félix Morandi, fallecido, pero conjuntamente con Alperín, son de los dos autores. Alperín, por supuesto, por ser el autor de las leyes, tanto de la 17.418 como de la 20.091, y Morandi fue un poco, en esa época, década del 50 y 60 y 70, fueron los dos autores más importantes del derecho de seguro, no solamente en Argentina, sino en todo el derecho de seguros latinoamericano. Morandi ha escrito mucha cantidad de libros de derecho de seguros y ha representado a la Argentina a nivel mundial en los congresos de derecho de seguros. Entonces, él fue un poco el que, de hecho, es voto de él, es decir, él armó el fallo y a la cual hubo el consenso de todas las salas de la Cámara Nacional. Eso es por un lado, porque el voto es de Morandi, el armador del plenario es Morandi. Y segundo, porque ese plenario Musa, en su esencia, en su parte medular, hace referencia, fíjense a qué tema, que es el tema de la depreciación monetaria o la inflación, cómo impacta en el tema de las sumas aseguradas. Es decir, ¿qué pasa cuando los juicios duran años y años y el juzgador debe fallar, el juez debe fallar, y el monto hace que ese monto de sentencia excede la suma asegurada? Es decir, ¿cuál sería el criterio que se debe seguir para cuando se viven periodos de inflación? Fíjense, ya con esa problemática en Argentina estamos desde el año 78, fallo plenario del 78. Es un fallo muy largo. Lo tengo, está acá, pero realmente hace un análisis de la actividad aseguradora y del contrato de seguros muy importante. Es un fallo que les va a servir mucho, no por el fallo en sí mismo, sino por el entendimiento de todo el derecho de seguro. Lógicamente, después está el fallo de Mustafa, el plenario Barrio, el fallo de la Corte Buffoni, Gauna. Hay cantidad de juicios. Me voy a centrar solamente en estos dos. Les voy a pedir solamente que lean estos dos. Musa de Gómez, si quieren les paso el dato exacto, porque lo van a tener que googlear para imprimirlo. Musa de Gómez con la defensa Compañía de Seguros. Es un plenario de finales del 78, noviembre del 78. Y el otro es Flores con Jiménez, Flores Lorena con Jiménez, y que es de mediados del 2017. Antes de entrar en el análisis de Flores, se van a dar cuenta cuando lo vean que si bien los jueces de la Corte
salvo el voto del voto de Maqueda y de Rosati, que lo declararon inadmisible por cuestiones formales, por cuestiones de inaplicabilidad del recurso, del artículo 14 de la ley 48. Después el resto de los miembros de la Corte verán que... Disculpe, ¿le puedo interrumpir un segundo? Puede ser Flores Lorena Romina, con Jiménez con G, daños y perjuicios. Correcto. Es ese. Exacto. Ese fallo es. El resto de los jueces, salvo Maqueda y Rosati, que por cuestión de forma consideraban que no era posible admitir el recurso de queja por parte de la aseguradora, el resto de los jueces votaron en el mismo sentido en cuanto al fondo del tema. Pero Rosenkrantz fundamentó su voto con otros argumentos, con otros fundamentos. Algunos coinciden, por supuesto. Pero yo les pido que lean tanto el voto de los jueces, el resto de los jueces, como el de Rosenkrantz. Los fundamentos de Rosenkrantz realmente son una pieza jurídica. Realmente son una pieza jurídica. Y creo que tiene una posición, yo ahora voy a hacer un extracto de su voto y de lo que han votado los otros jueces, pero toca temas realmente que van al fondo, ¿De qué trata Flores? Vamos, y ahí me interesa que ustedes analicen la situación y tomen posición. El fallo más o menos marca esto. Yo me marqué algunas cosas porque quiero ser preciso en el tema del encuadre. Este es un caso de un accidente de tránsito del año 2007. Sí, año 2007. Un accidente de tránsito del año 2007. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil y comercial confirma sentencia de primera instancia contra el demandado, contra el asegurado y el conductor, confirma, amplía los montos, pero revoca el fallo de primera instancia con respecto al tema de la responsabilidad del asegurador y marca que la cláusula de limitación de cobertura es inoponible a la víctima. Sobre eso versa el fallo. Fijémoslo de vuelta. La Cámara confirma el fallo de primera instancia en relación al demandado, conductor y asegurado del vehículo que provoca el daño, amplía los montos, daño moral, los daños físicos, pero aparte revoca lo que había dicho el juez de primera instancia y marca que la cláusula de limitación de cobertura es inoponible a la víctima. Es decir, ¿es inoponible a quién? Al actor, que es el que inicia el juicio. Quiere decir que acá estamos hablando en los seguros patrimoniales, por el principio indemnizatorio. Ustedes saben muy bien que el tope siempre es la suma asegurada. El asegurador va a responder, pero el límite
va a responder en la medida del daño, por supuesto, pero el límite va a ser, el tope va a ser la suma asegurada. Quiere decir que frente al asegurador, el asegurador va a tener dos límites, el asegurador, dos límites en cuanto a la indemnización. Primero tendrá el límite del verdadero daño y después el límite de la suma asegurada. Si el verdadero daño supera la suma asegurada, el límite será la suma asegurada. Pero si no llega a la suma asegurada, el límite será el daño efectivo. ¿Hasta ahí me siguen? Lo que se discute acá es qué pasa cuando el tercero víctima, el damnificado, que acciona contra el asegurado, que es el que ha provocado el daño, y el asegurador es condenado por una cifra mayor o por un monto mayor al de la suma asegurada. Veamos cuáles son los fundamentos para que ustedes, y ahí me interesa que ustedes piensen un segundo y razonemos la situación y tomen postura. ¿Qué dice la Cámara Nacional? Y esto ya venía reiterándose en otros fallos. Ya se venía reiterando en otros fallos de la Cámara. Tal vez que con otro tipo de cláusulas. Para el seguro de transporte público de pasajeros se venía hablando, es decir, el tema de la franquicia. Ustedes saben que el seguro de transporte de pasajeros es un seguro mutual. No hay muchas compañías que aseguran eso, solamente 5 en Argentina, pero hay una franquicia de 40.000 pesos. Y ya se había discutido en el plenario Barrio qué pasaba con esa franquicia si era oponible o no oponible a la víctima, es decir, al damnificado. Después la Corte, después del plenario Barrio, la Corte, no solamente la Corte revocó el plenario Barrio, sino que intervino ya la superintendencia y lo modificó por resolución general. Ya ahora ya se sabe, hay una disposición de la Superintendencia de Seguros de la Nación que los 40.000 pesos que toda póliza de seguro de transporte automotor público, transporte público estoy hablando, ¿no? Esa franquicia no es oponible nunca a la víctima. Es decir, la compañía de seguro lo tiene que pagar y después repetirá de la empresa de transporte. Eso ya está resuelto, pero hubo mucha jurisprudencia en Gauna, en Obarrio. Acá el tema es, ¿cuál es el argumento que pone la Cámara para decir que el asegurador tiene que responder más allá del tope de la suma asegurada? Y la Cámara pone estos argumentos. Presten atención, por favor, a esto. Pone estos argumentos. Pone que el seguro de responsabilidad civil es obligatorio. Y como consecuencia de ser obligatorio, tiene un fin, que es el de proteger a la víctima. Porque el hecho de que sea obligatorio va más allá del interés propio de las partes que han contratado el seguro. Es decir, va más allá del interés que pueda tener asegurado y asegurador. El hecho de que exista que el Estado obligue a una persona a tener un seguro de responsabilidad civil cuando le provoque un daño a un tercero, está marcando que hay un interés colectivo. Entonces, la Cámara lo que dice es, si el seguro de responsabilidad civil es obligatorio, es porque el fin que persigue es proteger a la víctima. Acá si nos estuviera escuchando Waldo Sobrino, estaría lógicamente muy, muy contento con lo que estamos diciendo, porque es un gran defensor de esa postura, Sobrino. Segundo argumento que pone es que el seguro cumple una función social. El seguro cumple una función social. Y dice, fundamento en la función social dentro de la idea
y lo pone entre comillas esto, porque no sé si es un concepto que tal vez semánticamente suena bien, porque cumple la función de la idea solidarista, que se basa en resguardar a la víctima y reparar el daño injustamente padecido. Entonces, en el marco de esa función social que tiene el seguro, de responsabilidad civil, hay una idea solidarista de reparar en forma integral el daño que sufre una persona que ha sufrido un daño injustamente padecido. Deja salvo la Cámara, lo menciono, deja salvo la Cámara el derecho que tiene el asegurador de repetir del propio asegurado. Es decir, ¿qué es lo que dice la Cámara en este fallo? Dice, bueno, mirá, fallamos por arriba del monto de la suma asegurada, lo que no obsta a que el asegurador pueda repetir lo que pagó en más del propio asegurado. Eso se lo reconoce la Cámara. Es decir, falla por arriba, pero dice, bueno, por lo que pagó de más en el exceso de la suma asegurada, va a poder ir contra el asegurado. Contra ese fallo de Cámara, la compañía de seguro, que es Liderar Compañía Argentina de Seguros, plantea un recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley 48 por arbitrariedad. ¿Y cuáles serían los argumentos de la Cámara? Yo recién acá les mencioné los argumentos que dio la Cámara para fallar de la manera que falló, y ahora les digo qué es lo que dice la compañía de seguro, para pasar a ver qué resolvió después la Corte. ¿Cuáles son los argumentos en contra de eso? Hasta ahí los argumentos de la Cámara, ¿les suena bien? ¿Les parece que están bien? Seguro obligatorio, función social, hay que reparar el daño a la víctima. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a eso? Es una postura. Es una postura, claramente es una postura. Es una postura. De ahí habrá que ver los demás argumentos. Sí, sí, ¿qué me ibas a decir? Sí, a mí no me quedó bien en claro el último argumento. ¿Cuál sería el argumento? ¿El de la El de idea? la repetición, ¿puede ser? ¿El de la repetición? Repetición, sí. Ese no es un argumento, eso es, hice una aclaración que la Cámara, en el fallo, plantea, ese no forma parte del argumento, sino que la Cámara indica en el propio fallo, marca, que por más que el asegurador deba pagar por arriba de la suma asegurada, de todos modos le asiste derecho de repetir lo que pagó de más del propio asegurado. ¿Se entiende? Vos suponete que tenés un tope de póliza de 100.000 pesos. Pongo un ejemplo cualquiera. 100.000 pesos. Sale el fallo de la Cámara y dice hay que pagar 150.000. El tope de suma asegurada es 100. Es decir, vos en principio la compañía de seguro tendría que pagar hasta 100 porque es el tope de suma asegurada. Pero el fallo salió por 150. La Cámara dice, no, usted compañía de seguro tiene que pagar los 150. Pero los 50 que pagó de más, entre 100 y 150, los 50 que pagó de más, usted los va a poder repetir del asegurado. Deja salvo eso la Cámara. El derecho del asegurador a poder repetir del asegurado, que es en definitiva quien provocó el daño y quien debe soportar el daño, va a tener que decir, usted va a tener que ir a repetir sobre aquella persona que deba soportar el daño. ¿Está? Bien. ¿Puedo preguntar algo que me quedó duda en el medio? Me parece perfecto y pregunte, porque acá el tema es justamente que ustedes, si hay una manera en la cual se aprende derecho, es justamente analizando jurisprudencia, chicos. Se los puedo asegurar, tómenlo como un consejo, es decir, cuando ustedes quieran entender una situación desde el punto de vista jurídico, hay que leer mucha jurisprudencia. Dígame, sí, decime, Juan. No sé el monto, cuál es el monto de la suma asegurada que tenía el sujeto y por qué se extendió y es mayor. Pero ¿por qué se da esa diferencia? ¿Por qué se genera esa diferencia respecto si la suma asegurada supone que es el total del daño que se podría producir sobre ese objeto material? Más allá de que puede estar desactualizada, se me ocurre que puede ser por eso.
¿Por qué se hace Bien. aumento del valor? Que va de, ponerle, como decía vos, de 100 a 150. Bien. Para dar esa brecha entre lo que Otros cubre la rubros, aseguradora. Por eso es lo que quiero saber, a qué haría referencia. Bien. Es La bueno. cámara amplía, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la cámara es la que amplía los montos de acuerdo al daño. Sí, totalmente. La Cámara amplía los montos del juez de primera instancia, claramente. Pero está bien la pregunta de Juan Manuel. Y esto quiero enlazarlo con lo siguiente. Fíjense que yo les di 2 fallos que me interesa que lean. Porque les podía haber dado Mustafa, les podía haber dado Barrio, Buffoni, que es un fallo de la Corte también importante, anterior, unos cuantos años antes. Pero yo les di Musa. ¿Por qué les doy el plenario de Musa de Gómez? Porque ese plenario hace referencia justamente al tema de la inflación, que es un tema que ustedes en la profesión en los próximos años van a tener que resolver. Va a ser un tema cotidiano. Es decir, los argumentos por los cuales los juicios duran años y después el fallo de sentencia, por una cuestión lógica. Los jueces fallan en un momento determinado, pero el hecho generador ocurrió hace 10, 15 años atrás. Y los topes de suma asegurada de hace 10, 15 años atrás, lógicamente, están totalmente desfasados. Y si no hiciéramos la comparación de este fallo Flores que estamos hablando con el de Musa, para que ustedes entiendan la situación, yo no de casualidad elegí estos 2 fallos. Porque Musa habla de inflación. Y acá la Corte, como no fue pedido el tema de la inflación. Acá no lo pidió el actor. Entonces, la Corte no intervino en este tema, no falló sobre este tema. Que podría haber sido otro argumento. Podría haber sido otro argumento. Y Rosenkrantz lo deja medio entrever. La Corte no puede ir más allá de lo pedido. Por eso, fíjense que cuando ustedes analizan, ustedes estén en la profesión, cuando plantean una demanda, todo este tipo de cosas hay que analizarlas. Porque tal vez si en el 2007, cuando este juicio inició, el de Flores estoy hablando, se hubiera planteado, tal vez los argumentos de la Corte fueran otros. Tal vez fueran otros. Lo que pasa es que año 2007 en Argentina no había inflación prácticamente. El periodo de inflación en Argentina comenzó a partir del 2008. El periodo 2003-2007 fue de muy baja inflación o prácticamente ninguna. De hecho, en el 2003-2004 hubo deflación. ¿Está? Pero las cosas justamente van cambiando. Ahora te contesto, Juan Manuel, el tema no me quiero adelantar, te digo, el tema es, vos tenés 2 tipos de seguro de responsabilidad civil. Vos tenés un seguro obligatorio regulado por la Superintendencia de Seguros mínimo, que realmente cubre una cifra baja, y después tenés un seguro de responsabilidad civil común, que es el que tiene generalmente un tope de hasta 30 millones de pesos, depende de la cantidad si es para autos, si es para micro, ese sí te cubre una cifra. Este era un seguro de responsabilidad civil de los autorizados por la superintendencia. Es decir, tenía un tope de suma asegurada bastante bajo. Bastante bajo. Tenía una particularidad distinta a este tipo de seguro, digamos. Era un seguro de bajo en su suma asegurada. Por lo que entiendo, sí. entonces. Entonces, por eso y el paso del tiempo, como usted decía, pongamos del periodo 2007 a 2017, es prácticamente lo que genera el aumento de ese monto que no estaba en la suma asegurada, pero que después la Corte establece. Sería por una cuestión inflacionaria del paso del tiempo. Sí, pero igual de todos modos, los seguros de responsabilidad civil, los regulados por la Resolución General 21999 de la Superintendencia, en sí son bastante bajos. Ya de por sí son bajos. No hace falta que pase mucho tiempo para que el tope de la suma asegurada sea bastante bajo. Y particularmente en este tema, los años de juicio han hecho que ese tope de suma asegurada haya quedado prácticamente totalmente desvirtuado. Entonces, lo que cobra, lo que va a cobrar la víctima, el tercero damnificado, prácticamente está muy por debajo del tope, el
tope de suma asegurada está por debajo de lo que debería cobrar la víctima. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, todo lo que quieran. Pues dice, deja a salvo, la Cámara deja a salvo al asegurador para que pueda repetir, ¿no? Sería ir contra el asegurador. ¿No se contradice con uno de los argumentos que dice que es resguardar a la víctima y reparar el daño injustamente padecido? ¿No es contradictorio que después pueda ir contra la víctima? No, pero... Karina, ¿no? Karina, no es contradictorio, porque mirá, una cosa es la víctima y otra cosa es el asegurado. Un juicio, acá en este caso, mirá, Flores Lorena. Flores Lorena es la actora, es la víctima, es la que inició el juicio. Jiménez es el demandado. Jiménez es el asegurado, es el que manejaba el auto. En este caso particularmente, bueno, los dos manejaban auto, es un choque esto. Creo que ocurrió por Panamericana, a la altura de Quilmes, por ahí. El actor le inicia un juicio al demandado. El demandado es el asegurado. La compañía de seguro, la citada en garantía, la compañía de seguro, es del demandado. Lo que la Cámara dice, bueno, a Flores hay que pagarle por arriba, la Cámara, a Flores hay que pagarle por arriba del tope de suma asegurada. Después la compañía de seguro, ¿de quién va a repetir? Va a repetir del asegurado, que es Jiménez, no Flores. Flores es el que va a recibir la plata. Una cosa es el asegurado, demandado, y otra cosa es el actor, que es la víctima. Es el que sufrió el accidente. Ya entendí. Estaba confundido. Sí. Lo que dice la Cámara es que, bajo los argumentos de la función social que tiene el seguro, de que es un seguro de responsabilidad civil obligatorio, que excede el interés individual de las partes, que hay un interés colectivo, y en resguardo de la integralidad que se le debe dar a la víctima en cuanto a su indemnización, a su reparación integral del daño injustamente padecido, es que dice, no, usted asegurador tiene que pagar lo que dice la sentencia, no importa cuánto es el tope de suma asegurada. La Cámara lo que dice es, por lo que el asegurador haya pagado por encima de la suma asegurada, después podrá ir contra el asegurado. Es el mismo caso que yo les expliqué. ¿Se acuerdan cuando hablamos del 118, tercer párrafo? Que el asegurador no puede oponer defensas con posterioridad al siniestro. ¿Y cómo funcionaba ese artículo? El asegurador nunca puede oponer defensas nacidas con posterioridad al siniestro. Pero ¿cómo juega normativamente? El asegurador va a tener que pagarle a la víctima y repetir del asegurado justamente porque va a responder por hechos que no debería haber respondido si no estaba este artículo 118, tercer párrafo. ¿Soy claro? Más o menos es exactamente igual. El asegurador repite. ¿Qué argumentos utiliza la compañía de seguros? Hasta ahora, esos son los argumentos de la Cámara. La aseguradora interpone recurso extraordinario, argumentando arbitrariedad. Liderar marca, dice, la Cámara incurrió en arbitrariedad porque falló en exceso de la suma asegurada. Se excedió no respetando el límite del contrato. Primer punto. Marca que la relación contractual es entre el asegurado y el asegurador. Y que el tercero víctima, el damnificado, es ajeno a la relación contractual. Es ajeno a la relación contractual. Y que fallar no respetando la cláusula del contrato que le pone el límite haría que el damnificado
cobrara por una obligación sin causa. Es decir, que el monto que supera la suma asegurada generaría una obligación sin causa. No hay fundamento por el cual el juez pueda fallar o la Cámara pueda fallar por arriba de la suma asegurada. Eso es lo que marca la compañía de seguros. Sobre esos dos argumentos entra a responder la Corte. Entra a responder la Corte. Por un lado, Profe, sí, pero ellos como que lo interpretan que ese artículo, creo que es el 118, funciona entre partes y no en perjuicio de terceros, ¿no? correcto, correcto. Igual, Elina, te digo lo siguiente. El 118 lo que regula es el derecho que tiene o el asegurado o el tercero damnificado en citar en garantía al asegurador. Eso regula el 118 en líneas generales. No está diciendo más allá de eso el 118. El 118 lo único que dice es, en los seguros de responsabilidad civil, o el asegurado, hasta el auto de apertura a prueba, o el asegurado, o el tercero pueden citar en garantía al asegurado. Es decir, pueden traer al juicio a la compañía de seguros. No está diciendo más nada el 118. No está diciendo la víctima tiene un derecho a cobrarle absolutamente. No, eso no lo dice el 118. Eso quiero que lo tengamos claro. 118 no dice absolutamente nada de eso. Doctor, una consulta. Además de lo que dice el artículo 118, en el ámbito procesal es pertinente la citación para la exigencia de que cumpla con su obligación contractualmente contraída por parte del asegurado y del asegurador. Si vos citás en garantía del asegurador, le vas a poder exigir. Si no lo citás, perdés. En ese sentido. O sea, más allá de la facultad que uno tiene por el 118, es pertinente tener que hacerlo para exigirle, porque si no, no tiene derecho de defensa. Artículo 18 de la Constitución. Creo que sería así. Vos no citás a la compañía de seguro, vos tendrás un lindo fallo y se lo ejecutarás al demandado. Pero vos después no le vas a poder cobrar. Si la compañía de seguro no está en el juicio, no le vas a poder cobrar. Vos hasta el auto de apertura a prueba podés citar en garantía a la compañía de seguro. ¿Pero para qué? Porque se entiende que una compañía de seguro tiene los fondos necesarios para cumplir una sentencia. Tal vez los demandados tendrás la sentencia, pero después la sentencia la tendrás que ejecutar, embargar bienes, rematarlo, es decir, tenés que iniciar otro juicio para poder cobrarte. En cambio, la compañía de seguro se entiende que vos, dentro del marco de un juicio, teniendo una compañía de seguro, te es más fácil el cobro. Pero vos tenés que citarla en garantía. Cualquiera de las dos, o el asegurado, o el conductor, o el propio actor, la propia víctima, el propio damnificado puede citar en garantía a la compañía de seguro. Pero si no la citas en garantía, no le vas a poder oponer la sentencia, eso está claro. Hasta acá entonces entienden cuáles son los dos argumentos. Argumento, por un lado, de la Cámara, por qué falló de esa manera la Cámara, y qué es lo que dice la compañía de seguro para decir, no, mira, lo que falló la Cámara está mal. Esos son los dos argumentos, no hay más. Ustedes cuando lo lean en su casa el fallo se van a dar cuenta que esto que les estoy diciendo son esos son argumentos, no hay más argumentos. Sobre eso la Corte tiene que analizar. Y acá hay que tomar una postura. Si ustedes tienen una posición pro consumidor, y claramente sobre eso no hay discusión, en los casos de seguro de responsabilidad civil, la víctima, el damnificado, está dentro de una relación de consumo en el marco de la 26631. Hay una relación de consumo. Si usted tiene una postura que se acerca a la postura del doctor Sobrino, claramente para el doctor Sobrino las compañías de seguro deberían pagar absolutamente todo. Pero nosotros lo que debemos analizar es el tema jurídico. Y uno lo que tiene que tener es el criterio jurídico. Y yo estoy seguro que si ustedes, por su cabeza, deben estar pensando en este momento, bueno, pero ¿acá qué debe primar?
corríjame si me equivoco, ustedes deben decir, bueno, pero acá nosotros tenemos que decir, bueno, acá hay una persona que fue accidentada, que sufrió un daño, que puede haber perdido la vida y los que están reclamando son sus deudores, son sus hijos o sus deudos, que sufrió un daño que hay que reparar, y por el otro lado tenemos una compañía de seguros que está diciendo que no quiere pagar más allá de lo de la suma asegurada. Y entre las dos posturas, entre la de la víctima y la de la compañía de seguro, yo tal vez me inclino a pensar que la gran mayoría de ustedes están diciendo, no, pero tenemos que ir por una postura más solidaria, que es la de, hay una persona que sufrió un daño y hay que repararlo. Corríjame si me equivoco, estoy seguro que no todos. Yo estoy un poco en disidencia en ese caso. Yo considero que lo que plantea, yo tengo acá lo que dice el doctor Rosenkranz en uno de sus votos, y que habla de que la aseguradora tampoco es la que causa el daño y que surge de la ley y de lo contractual. Entonces, en ese caso también es válido, porque si no se viola el derecho de un tercero que celebra un contrato con otro para responder en caso de que querer un daño a tercero, pero también se está excediendo del límite contractual y legal, que es lo que se le puede oponer a este caso la aseguradora. Entonces, Bueno, para mí es... No, está claro porque vos estás leyendo el voto, estás leyendo y claramente yo coincido. Pero no comparto, yo creo es eso, comparto, y soy bastante de seguir las posturas de Rosenkranz. Entonces, esa es mi idea también, un equilibrio. No cabe duda, pero aquel que no haya leído lo que dice la Corte, que ahora lo vemos y hacemos un pequeño análisis, partamos de aquella persona que no está leyendo ahora en este momento, porque vos te adelantaste y estás diciendo ya qué es lo que falla la Corte. Claramente yo coincido. Spoileé, perdón. Si lees a Sobrino, claramente Sobrino tiene poco pelo, tiene más pelo que yo seguro, pero con el fallo Flores se le palan los pelos a Sobrino, claramente. Sí. Yo entiendo que está buscando una solución como integral, digamos, se exceden los límites, pero a su vez lo suaviza como diciendo, bueno, tiene posibilidad de repetición. Me daría esa sensación, no lo leí como Juan, pero me daría la sensación que dice, bueno, que pague aunque se excedan los límites, pero le da la posibilidad de repetición, ¿o no? Eso la Cámara decía, esa es la postura de la Cámara, claramente es eso, ¿no? La Cámara dice eso. Pero yo creo, perdón, esto puedo decirlo como una opinión personal, yo creo que la Cámara también a la hora de fallar debe tener una interpretación de pensar que como la solvencia que puede tener una aseguradora es mayor que la que tiene el asegurado, y a la hora de responder, y digamos, el primero pague y después repítale al sujeto que generó el daño, creo que también es un poco esa lógica, de proteger al más débil en la relación. Creo que debe ser eso que plantea. Y la obligación de que se tiene de proteger, de que quede el patrimonio indemne del asegurado, ¿dónde lo encontramos ahí? No, está bien, bueno, pero el patrimonio de la el patrimonio dentro de los límites. Exactamente, dentro del límite de la suma asegurada. Acá justamente la Cámara falla con un monto de sentencia que supera el tope de suma asegurada. Porque si no, no estaríamos hablando de esto. Profesor, sí. Ahí la Cámara no se despidió extra petita porque eso no fue a pedido aparte, fue de oficio. ¿Lo hicieron ellos? La elevación del monto. Si no entendí mal. No es extrapetito. ¿Por qué no es extrapetito? Porque cuando los jueces tienen la total libertad de fallar del monto que nunca va a haber extrapetito, porque extrapetito sería si se exceden del marco que les permite su propia jurisdicción. Pero en este caso, a los jueces en realidad, ¿cuál es el tope de la suma asegurada? Poco importa para los jueces. Los jueces lo que van a valorar cuál es el daño que ha sufrido la víctima. Perdió una pierna, que se quebró un brazo, tuvo un lucro cesante, perdió el trabajo, tuvo un daño moral. El juez falla un monto de daño. Después, si ese monto de daño excede o no excede el monto del contrato, no tiene nada que ver. Porque los jueces no están obligados a dar un monto de sentencia por debajo de la suma asegurada. En ninguna parte de la ley existe eso.
Porque La apelación. el tope de suma asegurada está en el marco de un contrato que es el contrato de seguro. Pero nada obsta que el tercero víctima que sufrió el daño le reclame al asegurado, provocador del daño, y a la compañía de seguro, su compañía de seguro, citada en garantía, le dice, no, mira, vos me atropellaste, ustedes me tienen que pagar el daño. El tope de suma asegurada es un tema que existe de una relación contractual que existe entre el asegurado y el asegurador. ¿Soy claro, Natalia, con lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Que por qué nunca Sí. puede haber un apetito en este tipo de cosas. Sí, No sí, hay muy claro. Ahí permítanme adelantarme en algo, porque cuando ustedes lean qué es lo que votan la mayoría de los jueces y cuáles son los fundamentos de la mayoría de los jueces de la Corte, y qué es lo que vota, cuáles son porque en definitiva llegan a la misma conclusión, pero Rosenkrantz fundamenta de otra manera, en algunos puntos prácticamente parecido, tal vez con otras palabras, pero déjenme, me interesa qué diferencia de punto hay. El punto, si vos, Juan Manuel, lo tenés ahí, del voto de Rosenkrantz, el punto 7, el punto 8. Sí, ahí lo busco y te digo. 9, sobre todo el 9, 7, 8 y 9. Sí. Fíjate que esos puntos, el punto 7, 8 y 9 del voto de Rosenkrantz, son fundamentos que no están en el resto de los jueces. Y a mí me parece medular. El 9 es el que usted nombraba recién, el seguro automotor tiene como muchas otras instituciones jurídicas la finalidad social de exceder el interés individual de los particulares. Eso es lo que decía, que es un poco lo que planteó en su momento, que lo relacionó con el fin social que plantea la Cámara. En eso sí, más allá de que no es la postura llegada. Pero cuando lo leas te vas a dar cuenta, yo apunto a otra cosa. Rosenkrantz en forma muy inteligente lo que plantea es, señores, nosotros como Corte tenemos que adecuarnos a cuál es la norma. No pretendemos que la norma diga algo que no dice, que vaya allá de algo que no dice, y que si se quiere plantear el tema de la necesidad de que exista una reparación integral a las terceros víctimas, tendrá que haber una resolución o una norma específica, y ahí marca dice, bueno, acá tendrán que sacar otra ley, acá tendrán que buscar una resolución general de la superintendencia para que exista una reparación, porque lo que dice Rosenkrantz y lo que dicen también el resto de los jueces, nadie está diciendo que el tercero víctima no tenga que tener una reparación integral. Claramente tiene que haber. Es necesario que las terceras víctimas tengan una reparación integral. Pero lo que dicen es, no existe legislación de fondo o normas de la superintendencia que vayan en ese sentido. Y ahí me parece... otra cosa... Ahí me parece muy importante. Eso me parece muy importante que no lo dicen el resto de los jueces. Sobre el voto 7, lo que planteabas recién acá sostiene que tiene un régimen, digamos, la aseguradora se sostiene por el régimen de la propia ley y el control de la Superintendencia de Seguro de la Nación. La ley también establece que los aseguradores no pueden operar de ninguna rama del seguro sin expresa autorización y del plano de los elementos técnicos y contractuales aprobados por la autoridad de control. O sea, rectifica que se establecen el funcionamiento de estas bajo un ámbito normativo, que también debería seguirse para el ejercicio, digamos, de las acciones contra ellas. Calculo yo que también debería ser esa naturaleza. En una parte, lo vas a tener más adelante, mirá lo que dice Rosenkrantz, dice, la función social del seguro, que fue el argumento que utilizó la Cámara, acuérdense, dice, la función social del seguro exige que la superintendencia disponga de los medios indispensables para salvaguardar los fines que le son propios y el bien común. Acá esto, permítanme hacerles un paréntesis.
Porque el tema de la problemática de los accidentes de tránsito no es, si bien particularmente en Argentina es un tema grave, pero no es solamente propio de Argentina, existe en otras partes del mundo. Lógicamente en menor medida. ¿Por qué? Porque acá prácticamente hay mucha cantidad de autos, por ejemplo, que no tienen seguro. ¿Sí? Porque acá la víctima tuvo la suerte por lo menos que lo atropelló un auto o que lo damnificó un auto que tenía seguro. Pero hay un gran porcentaje de vehículos que circulan en Argentina que no tienen seguro directamente. Así que si provocan un daño, ni siquiera cobrarle a una compañía de seguro. O para cuando las cifras no alcanzan, ¿qué es lo que pasa en otras partes del mundo? Que es un poco lo que Rosenkrantz está diciendo como mensaje subliminal. Y eso lo enlazo con esto de que ustedes seguramente, yo tengo frente a mí alguna posibilidad, ustedes son muy jóvenes, tal vez dentro de 20, 30 años, ustedes sean hacedores de algún tipo de ley o de modificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en España? Que Francia, pero sobre todo España, en los casos en los que existan víctimas de accidentes de tránsito en los cuales el auto se haya fugado, no se puede identificar a quién ha sido el que ha provocado el daño, o supere el tope de suma asegurada, poco común, porque el mercado europeo tiene cifras muy, muy grandes, pero puede pasar y está contemplado. Existe un fondo de garantía formado por los propios contratos de seguro, por un organismo aparte. En casi toda Europa existe el Ombudsman del asegurado aparte, que suple también el tema del Ombudsman de la víctima. Existe la figura legal del Ombudsman. Y existe un fondo de garantía para todo ese tipo de cosas, que perfectamente podría aplicarse o se podría traer para Argentina. Brasil tiene algo bastante similar. Brasil tiene un fondo de garantía para todo este tipo de situaciones. Cuando el auto se fugó, cuando no se puede identificar quién es el causante del daño, cuando hay exceso. Es decir, hay otros mecanismos. ¿Con qué recursos se haría ese fondo? En España del pago de todos los contratos de seguro se saca el 0,01 y se deposita en un fondo. ¿Quién es el órgano que lo controla? En España decís vos, en lo que pasa en Europa, por ejemplo. En el derecho comparado, Brasil con recién España, no desconozco quiénes son los que controlan estos seguros. No estoy seguro de Brasil quién es el organismo. En España es un ente específico, como si acá en Argentina existiera el ONAVE, que es el Organismo Nacional de Bienes del Estado. Es un organismo abocado a eso, que en la medida que le reclaman, se inicia un proceso para certificar que el reclamo que se le está haciendo es correcto, se ajusta a la normativa de la ley, y se depositan los fondos en cada expediente. Es decir, ¿qué es lo que pasa en otras partes del mundo? Existe. Tiene un principio de solidaridad de todos aquellos que contratan un seguro. Exactamente. Yo acá lo que quiero que reflexionemos, en definitiva, es lo siguiente. Está bien que la Corte, está bien que el asegurador deba responder por arriba del monto de la suma asegurada. Está bien. Yo lo que entiendo es lo siguiente. Desde un análisis jurídico, no quiero, porque claramente nadie quiere que aquella persona que ha sufrido un accidente de tránsito y tiene un padecimiento físico, claramente debe haber algún mecanismo para reparar. Ahora, ¿es la compañía de seguro la que debe reparar? ¿O el Estado debe arbitrar los medios para que exista otro mecanismo? Porque el argumento jurídico que me interesa que ustedes tengan en cuenta, por eso les pido que lean los dos fallos, que lean Musa y que lean Flores, porque es entender derecho, es analizar el derecho, es tomar postura de las cosas, porque no solamente sirve para derecho de seguro. Ustedes van a ver que el análisis que se hace es un análisis que a ustedes los lleva justamente a razonar.
¿Por qué yo, y a eso, acá es una opinión personal, por qué yo pienso que no debería excederse, no se puede ir más allá del tope de la suma asegurada? Y después le digo cuál sería para mí la excepción también, que la hay. Que la hay también. Primero porque porque resultaría un poco rentable, calculo, para las compañías aseguradoras. No cabe duda que si todos los jueces fallaran en exceso de la suma asegurada, el sistema quebraría, no cabe duda, porque, claro. Porque lógicamente la suma asegurada marca el equilibrio entre prima y riesgo. Claramente, eso está fuera de discusión. Pero el asegurador, cuando calcula su suma asegurada, tiene justamente una expectativa, o su cálculo actuarial en base a eso, que si se permitiera que se fuera por arriba de eso, justamente colapsaría todo el sistema de la actividad aseguradora. Pero vamos más allá de eso. Analicémoslo desde el punto de vista jurídico. La relación contractual que existe entre asegurado y asegurador, el tercero víctima es ajeno a esa relación contractual. Y si el tercero víctima se quiere beneficiar de la relación contractual de la cual es tercero, él dice, bueno, yo me quiero beneficiar, yo quiero que el asegurador me pague, me estoy beneficiando de la relación contractual que tengan otras personas de la cual el tercero víctima es ajeno. No puede quedarse con las cláusulas que lo benefician y desechar las que no lo benefician. Es decir, yo quiero que el asegurador me pague, es decir, a mí me beneficio del contrato de seguro. Ahora, pero el límite de cobertura no lo acepto. No puedo tomar unas cláusulas y desechar otras. Me quedo con las que me benefician, me quedo con la que dice que el asegurador me va a pagar. Y desecho las que le ponen límite. Eso no es razonable. Eso no es razonable. Por otro lado, las fuentes de obligación son distintas. Porque el tercero víctima, frente al que le provocó el daño, frente al causante del daño, que es el asegurado, existe una relación que lo marca la propia ley. Es una relación justamente de reparar el daño. Es una obligación de indemnización. Pero la relación que va a tener con el asegurador, lo marca el contrato. Porque la relación que tiene el asegurado y el asegurador es contractual. ¿Soy claro con lo que digo? Son fuentes extensión de la responsabilidad. Extiende la responsabilidad, sino extender la responsabilidad de algo que no tiene, me da la impresión a mí, desde mi punto de vista, desde lo que yo entiendo, que si uno extiende la responsabilidad más allá del ámbito contractual, cuando el asegurador no tiene un nexo, digamos, entre el daño causado del asegurado con ese tercero, más allá de lo contractualmente establecido, de algún modo hacemos responsable a otro de un daño ajeno. Y en realidad no hay nexo. Creo que no hay nexo para establecer la responsabilidad civil en el ámbito. O sea, rompe los principios de la responsabilidad para mí, lo que yo entiendo. Pero no hay nexo causal entre el hecho generado por este sujeto asegurado y la aseguradora que tiene que responder por ese hecho, más allá de lo contractualmente establecido. Se rompe el principio de la obligación para las partes. Totalmente, totalmente. Entonces, claramente, el fallo Flores de la Corte es un fallo que se ajusta a derecho. Se ajusta totalmente a derecho. Y Rosenkrantz va más allá de eso y dice, señores, debemos defender a la víctima, el seguro cumple una función social. Ojo que la Corte tampoco está diciendo, reafirma el tema de que el seguro cumple una función social,
pero no es, dice, no es argumento suficiente idóneo para que el asegurador responda más allá del límite de cobertura. En definitiva, si queremos proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito, señores, hagamos una legislación y tomemos las medidas necesarias para protegerlo. Porque el asegurador no se puede fallar por arriba del tope de la suma asegurada porque se genera una obligación sin causa. No hay fundamento para fallar por arriba de eso. Reitero, sobrino se le pararían los pelos de escuchar esto. Ahora bien. Igualmente, perdón que lo interrumpa tanto, pero me interesa el tema, me gusta. Igualmente podría existir, como usted dice, dentro de los legisladores o personas que establecen las normas, algún tipo de fondo, como hay en otros lugares, para sanear esa diferencia sin afectar a ese tercero que no tiene que ver con el daño generado. Porque más allá de que el sobrino protege, uno podría decir, bueno, el sujeto que generó el daño, 150, la suma, el tope de la suma asegurada, 100. Bueno, esos 50 de diferencia podría cubrirlo otra entidad sin afectar el derecho al consumidor que tiene el sujeto que está asegurado, pero respetando también el derecho que tiene aquel que asegura, para tener seguridad jurídica dentro del negocio, que no deja de ser un ámbito de negocio mercantil donde se intercambian y donde hay un interés lucrativo. Porque si no se convierten en sujetos solidarios respecto de todos los demás daños generados por aquellos que contratan el servicio o el contrato de seguro. Claro, totalmente, totalmente. Yo les dejo justamente y les hago el pedido de que lean los dos fallos. Lean Musa de Gómez, y lean Flores. Les va a generar una opinión. Ustedes claramente toman postura. Para los que tienen una visión totalmente de consumidor, tal vez les sea más difícil aceptar Flores. Pero yo creo que claramente se ajusta a derecho. Pero me interesa, un segundo que me contesto. Me interesa lo siguiente. ¿En todos los casos el asegurador se va a ver beneficiado con esta situación? ¿Se podría dar el caso de que se falle por arriba de la suma asegurada? Pareciera ser, y ahí vos, Juan Manuel, que spoileaste el fallo del voto de Rosenkrantz y de la... Pareciera ser que no. Y acá viene lo que a mí me interesa dejar como mensaje final. Yo creo que no siempre es así. Que hay posibilidades en las cuales está la posibilidad de fallar por arriba de la suma asegurada. Yo coincido con el fallo Flores plenamente. Para mí el voto de Rosenkrantz y del resto de los jueces es impecable, está totalmente ajustado a derecho en las circunstancias de ese fallo. Porque como bien dice Rosenkrantz, y lo deja como mensaje subliminal, nosotros fallamos en base a estas circunstancias, con estos elementos y con esta norma. Si las circunstancias o los hechos cambian, también puede cambiar la resolución del caso. Y acá, en esto quiero hacer hincapié. En la mora del asegurador. Yo les he mencionado, y hay casos de esto, y hay jurisprudencia, por supuesto, de esto. Hay un fallo de hace muy poquitito, de este año, de San Juan, de
de la Cámara sanjuanina, de San Juan Capital. El contrato de seguro es un contrato de ubérrima bona fide. Es decir, debe ser de los contratos en los cuales se debe marcar la buena fe de las partes. Y esa buena fe debe primar a lo largo de todo el contrato, no solamente al momento de concluirlo o de celebrarlo, pero sobre todo, al momento del siniestro. Sobre todo al momento del siniestro. Porque el asegurado, cuando ocurre el siniestro, es cuando mayor contención va a tener que tener por parte del asegurador. Y la 17.418 marca una serie de pasos muy puntuales, a los cuales el asegurador va a tener que acatar. Ustedes, ya lo habrán leído en la 17.418, que el asegurado o el tomador del seguro tiene 3 días para denunciar el siniestro. Desde que haya ocurrido o desde que haya tomado conocimiento de que ha ocurrido. Después, el asegurador tiene un plazo para pedir información, la información complementaria. ¿Qué decís, Juan Manuel? No te entendí. No, estaba diciendo el plazo, que tiene 30 días para pronunciarse y solicitar. Exactamente. El artículo 46, el 56, y adelanto que el 56 solamente se aplica para seguros patrimoniales, no para los seguros de vida, no para los de personas, que es el tema de la información complementaria, que tiene que ser razonable, que no puede ser en exceso, que ya hay jurisprudencia que marca que no puede pedir información que no sea conducente al tema de la verificación del hecho o a la extensión de la responsabilidad, si no se le caen los plazos. Y después tiene un plazo para pagar. El asegurador tiene un plazo para responder. ¿Qué pasa cuando ese plazo no se cumple? La propia 17.418 marca que la mora en el derecho de seguro es automática. Así que el asegurado no tiene por qué intimar. El asegurador que denuncia, que entrega la documentación complementaria que le ha exigido el asegurador y pasa el plazo para que el asegurador se expida. Y una vez que se ha expedido, que tiene el plazo para pagar, no lo cumple, la mora del asegurador vence de pleno derecho. Ahí lo veo a Juan Manuel que va a acotar algo. A ver, Juan Manuel. No, ya me calmé. Fíjense que... Perdón, pero es interesante. Me gusta. ¿Qué pasa en la relación? ¿Qué pasa en el cotidiano, en el quehacer cotidiano del mercado asegurador y de la justicia argentina? Las compañías de seguros jamás respetan los plazos. No los respetan los plazos. Y la mora opera de pleno derecho. Y más agrego. ¿Qué pasa con la compañía de seguro que decidió aventurarse al juicio, que no le paga al tercero víctima, no mantiene indemne el patrimonio del asegurado porque se ha iniciado un juicio y es una especie de espada de Damocles que pesa sobre el asegurado, y que después de muchos años de juicio, el juicio lo pierde? ¿No hay sanción para el asegurador que tomó una mala decisión hace 7 o 8 años atrás, cuando dice: yo no pago este siniestro porque entiendo que no le asiste derecho, los hechos que se denuncian no son como son, el tercero víctima está mintiendo, está fraguando los daños? Y una vez resuelto eso, el asegurador debe afrontar los gastos íntegros de ese juicio.
Fíjense que este es otro argumento, no está planteado en el fallo Flores. No se planteó nunca el tema de la mora. ¿Estaba o no estaba el asegurador en mora? ¿Qué pasa con ese asegurador que no cumple en tiempo y forma? De acuerdo al Código Civil y Comercial, se deben pagar la mayor cantidad de daños cuando se está en mora. No solamente los intereses moratorios, sino los punitorios y los mayores daños ocasionados en la medida que se pueda probar. Ya hay jurisprudencia con respecto a eso. Y son los argumentos que se vienen con respecto al tema ese, y lo que ustedes van a leer del fallo de Musa del año, fíjense, del año 78, que es el tema de la inflación. El tema de la mora del asegurador es un tema muy, muy importante para la actividad de los tribunales. Se tiene que tener en cuenta. Seguramente hasta por desconocimiento, por falta de conocimiento. Porque hasta los jueces lo podrían hacer hasta de oficio. Porque, reitero, la mora automática es un artículo de orden público. Está dentro de lo del 158. No puede ser dejado de lado ni siquiera por acuerdo de partes. Entonces, es muy importante, y para los que se dediquen a la profesión, tener en cuenta, o los que sufren, o tengan que reclamarle a una compañía de seguro, los plazos del 46, del 49, del 56, son plazos perentorios de orden público y que el asegurador realmente no puede dejar de lado, bajo ningún punto de vista. Si el asegurador está en mora, el hecho de estar en mora, rompe con ese límite de suma asegurada. Existe una ventana de posibilidad para ir más allá del tope de la suma asegurada, porque el asegurador es el que estaba en infracción. ¿Se entiende lo que planteo? 46, 49, 56 son los que marcan justamente el principio de que el asegurador cómo debe responder frente al siniestro. Hay cantidad de juicios iniciados en los cuales el asegurador ya entra al juicio en mora, porque nunca planteó el tema, nunca mandó una carta documento. Y el asegurado podría reclamar justamente. Fíjense cuánto tiempo tiene el asegurado para reclamar el pago. ¿Y cuánto tiene el asegurador para pagar la indemnización? Eso lo podría usar como excepción el asegurado cuando la aseguradora quiera repetir contra él. Sí, podría, claramente, pero se entiende que sí, si lo quisiera, lo puede utilizar perfectamente. Sí. Podría ser. Lo que pasa es que yo lo pienso antes de que no se tendría por qué llegar a eso, en realidad. Hay que pelearlo antes, ese tema. Sí, hay que plantearlo desde el propio momento de la contestación de la demanda. Profe, usted dijo que hay algunos fallos en donde se han aplicado intereses punitorios en relación a este tema de la mora. Lo digo, el tema de los intereses moratorios, punitorios, lo que digo es que va más allá en el exceso de la suma asegurada. Se asimila lo que son los intereses punitorios y moratorios, cuando una de las partes está en falta.
Eso te quiero decir. Que esa es la posibilidad para que se falle más allá de la suma asegurada. Eso es lo que te quiero decir. Porque el Código Civil y Comercial te lo permite eso, ¿no? Eso te quiero decir, ese parangónago. Bien, sí, no lo había comprendido, por eso lo interrumpí. Claro. Profe, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Con respecto a lo que había dicho antes sobre el voto de Rosenkrantz y el de todos los miembros de la Corte en relación a la protección de la víctima. En el caso de que la víctima, por el exceso en la suma asegurada de la condena, tenga que ir contra el asegurado, contra el dañador, y en el caso, por ejemplo, de que sea insolvente y que no pueda cobrar ese exceso, ¿no habría ahí una falta, por así decirlo, como que no se cumpliría bien el principio de reparación integral? ¿No habría entonces una correcta protección a la víctima? ¿No podría ser una situación así, por ejemplo? No sé si me... Sí, vos decir como argumento, es decir, el argumento sería ese. Claro, como argumento. Entonces, por ejemplo, por así decirlo, darlo vuelta, decir que la aseguradora, al ser más solvente, que primero pague a la víctima, que obtenga todo el monto de condena que pueda ser satisfecho, por así decirlo, y que una vez pagado la víctima, repita contra el asegurado. Y que sería, digamos, si, no sé, por ejemplo, por así decirlo, ya me meto en otro tema, ¿no? Pero que ejerzan ellos, los aseguradores, las compañías, un poco de presión política para que salga esta ley, digamos, que los cubra con los fondos. Por eso, sí, bueno, si sale por ley, si hay una modificación de norma, estoy totalmente de acuerdo. No me cabe duda. Así que la solución pasa porque el Estado porque los otros poderes, no el judicial, debe tomar las medidas necesarias para proteger a la víctima. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Martín. Claro, entiendo, pero por ejemplo, desde el fallo... Si no está la norma, yo lo que me interesa es lo siguiente: si no está la norma, yo te consulto esto, mirá, el tercero víctima, el que sufrió el accidente de tránsito, el que fue atropellado, ¿quién le provocó el daño? ¿Quién se lo provocó el daño? Sí, el asegurado, claramente. El asegurado, una persona, el asegurado. Sí, El asegurador, la compañía de seguro, ¿le provocó algún daño a la persona? No, pero como habíamos dicho, por la relación contractual debe responder hasta la suma asegurada. Exactamente, debe responder hasta el tope de suma asegurada. Porque ir más allá del tope de suma asegurada implicaría el reconocimiento de una obligación sin causa. ¿Cuál es el fundamento jurídico por el cual el asegurador va a responder más allá del límite del que exige el contrato de póliza? Bueno, porque pero... si la víctima, Martín, con esto te dejo. Porque si la víctima pretende beneficiarse de un contrato, no puede quedarse con unas normas y desechar otras. Es decir, bueno, sí, me beneficio porque hay un contrato de seguro y el asegurador me va a pagar. Pero no estoy de acuerdo con el tope. Es decir, los contratos son integrales. No puedo quedarme con una parte y desechar otra. El contrato es único. Y eso es lo que fundamenta la Corte. Dice, no hay posibilidad de que el tercero víctima se beneficie con una parte del contrato y con la que lo perjudica, a esto lo desecho. En definitiva, un poco es eso. Sí, se entiende, está claro eso, lo comprendo. Capaz que, digamos, como decías vos, la excepción de la mora del asegurador, quizás de esa forma, con ese argumento, se podría hacer un poco de presión de, bueno, mirá, vos cuando tendrías que haber cumplido no cumpliste, entonces tenés, por así decirlo, responsabilidad indirecta en este exceso por el tope de la suma asegurada. Yo más que nada iba por el tema de que está bien que la Corte y en los votos se hace referencia a la protección de la víctima. Yo entiendo que quizás en otra circunstancia diferente, ¿no? En la que la víctima tenga que ir contra el asegurado y que no pueda cobrar, habría ahí una cierta desprotección, a mi punto de vista. Pero obviamente es otra circunstancia diferente. Exactamente, no cabe duda que tenemos que buscar los mecanismos necesarios para que las víctimas y los damnificados de accidentes de tránsito tengan una reparación integral. Ahora,
no porque realmente tengamos que conseguir ese objetivo, que es plenamente loable eso, claramente tenemos que ir a eso, lo tenemos que hacer violando el derecho, violando las normas, haciendo pagar a las compañías de seguro. Fíjense, miren, les leo, ustedes lo van a tener. ¿Cómo termina el fallo Musa? Año 78. Reitero, año 78. Musa de Gómez. Muy cortito, el final del fallo dice: por todo lo expuesto, dejo fundadas las siguientes conclusiones. Fallo plenario. Corresponde computar los efectos de la depreciación monetaria al determinar la indemnización proveniente de un contrato de seguro cuando. Y marca cuando. Es decir, permite que se pueda modificar, es decir, acepta la inflación cuando se haya expresado convenidamente, se haya expresado convenidamente, es decir, esté expresamente en el convenio, en la póliza, dice. Segundo, el asegurador haya incurrido en mora. Ya en el año 78, fallo plenario de la Cámara Nacional de lo Civil y Comercial, se permitía ir por arriba de la suma asegurada si el asegurador haya incurrido en mora. ¿Y en qué en mora? No en cualquier cosa en mora. Y lo aclara. ¿En qué en mora? ¿En el pago de la indemnización? Mora en el pago de la indemnización, artículo 56. El plexo normativo de todo lo que viene después. Segundo, en el procedimiento de liquidación del siniestro. Procedimiento. Ya el asegurador puede entrar en mora en el procedimiento de liquidación del siniestro. Y lo último, y lo hace como medida de protección a la tercera. Mirá lo que dice el final, este es el último párrafo de Musa. Es procedente también el ajuste por depreciación monetaria en los juicios en que el asegurador haya sido citado en garantía, en función de lo dispuesto en el 118, estando obligado a responder totalmente por ese concepto cuando éste se encuentre dentro de la cobertura, suma asegurada, o ésta sea sin límite. En esa época había cobertura sin límite, ahora ya no existe eso. O existen cosas en menor medida para los seguros de transporte o el seguro de comercio exterior. O en la proporción existente entre la suma asegurada y el monto de la condena no revalorizada, en el caso de que haya limitación de cobertura. Año 78. El tema de la mora del asegurador o en el pago o en la liquidación del siniestro es fundamental. Se los dejo como planteo para los que estén en la profesión, para los que el día de mañana estén en la justicia y deban analizar el contexto justamente de la actividad aseguradora. ¿Dudas? Pregunta de la liquidación. Sí. Estábamos hablando de los 30 días que el artículo 49 establece, que dice que, artículo 49, en los seguros de daños patrimoniales, el crédito asegurado se pagará entre los 15 días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización ofrecida una vez vencido el plazo 56. O sea, pasan los 30 días, se hace un ofrecimiento, el ofrecimiento tiene que ser aceptado. ¿Cuál es el plazo entonces para la liquidación, para entrar en mora? Porque estos 15 días dice de fijado o ofrecido, pero no está ya hecha la liquidación. ¿En qué momento se hace la liquidación? Ese es el plazo. Ese es el procedimiento. Esos 15 días. Claro, bien, entonces esos 15 días son ese plazo de la liquidación donde se puede imputar la mora del asegurador. Listo. Que se pueden prorrogar, Juan Manuel, conforme el artículo 56. Fíjate, se puede prorrogar, porque puede ser que el asegurador no le alcance ese plazo y diga, bueno, necesito más información. Entonces, lo amplía el plazo conforme el artículo 56. ¿Entendés? Bien. Sí, perfecto, pero quería saber qué será el plazo para establecer la liquidación respecto de total. El asegurador puede decir, bueno, mirá, no me alcanza, necesito corroborar, necesito ver las actuaciones penales, ver cómo está la causa, la instrucción penal preparatoria, quiero ver cómo fue el accidente,
quiero tener el informe de los bomberos, a ver por qué se incendió el galpón. Es decir, puede prorrogar conforme el artículo 56. Pero vencido el 56 y no mandó la carta de documento y no se expidió, caducó. Cumplió. Ahí el asegurador entra en mora de pleno derecho. Ya podría el asegurado ir a reclamar. Y esto lo auno, porque esta es la relación que existe entre el asegurado y el asegurador. Pero ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa cuando el asegurador dilata responderle al tercero víctima? Cuando toma argumentos que realmente se sabe que no van a prosperar judicialmente. Y el asegurador se embarca a él y embarca al asegurado en un juicio que perdió después de muchos años. Ya hay la doctrina es uniforme y la jurisprudencia es uniforme. La información complementaria del 56 de la 17418 tiene que ser razonable. Y solamente se permite el pedido de información complementaria o para corroborar el hecho, es decir, el siniestro, corroborar el hecho, o corroborar la mayor extensión de responsabilidad, nada más. No puede pedir otras cosas. No puede pedir información complementaria que no tengan relación con con estas dos cosas. Y de hecho, hay jurisprudencia que marca que el asegurador que pidió información complementaria que no se ajusta a esto, se le venció el plazo. Se le vence el plazo. No hay posibilidad. Directamente aceptó y ya no va a poder, vencido el plazo, no va a poder rechazar el siniestro. Lo aceptó. Y una vez que aceptó, comienza el plazo para pagarlo. Última pregunta y ya no te pregunto más, pero me quedó en la cabeza esto. La última vez nosotros habíamos visto que se podía, digamos, exceptuar del pago de la aseguradora si se probaba dolo o culpa grave. Sí. Y recién hablaste de la unificación de la jurisprudencia y la doctrina. Y habéis dicho que íbamos en camino a quitar la culpa grave y dejar únicamente el dolo. ¿Hay jurisprudencia respecto a la exhibición del pago de lo que correspondería a la aseguradora por culpa grave del asegurado, en algún caso que no esté concordante con la ley? Eso quería saber, nada más, que me quedó la duda. Bien. Primero, hoy a nivel mundial el tema de la culpa grave es aceptada. De hecho, la legislación mexicana, la uruguaya de hace unos meses atrás, que salió la nueva ley uruguaya, hoy en líneas generales la culpa grave forma parte de la cobertura de los asegurados. Eso claramente es así, eso es tendencia mundial. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Y Argentina en los últimos 20 años ha modificado lo que es culpa grave. Primero que culpa grave para nosotros va a ser una cuestión de hecho, primer punto. Vos te vas a dar cuenta que hay lugares en los cuales ciertos hechos son culpa graves para un juez y no lo son para otro. En algunos casos la superintendencia, tardíamente, pero bienvenido sea, ha intervenido regulando la situación. Por ejemplo, manejar con alcohol en sangre. Hasta hace unos pocos años atrás había un debate de cuánto alcohol en sangre, cuántos mililitros de alcohol en sangre tenías que tener para que te dé una alcoholemia positiva y esa alcoholemia positiva sea considerada culpa grave. Tenía jurisprudencia para todo tipo. Ahora ya está regulado por la superintendencia. Vos tenés que tener más de 1 gramo de alcohol en sangre para que el asegurador no responda. Por debajo de eso, ya no hay posibilidad de que sea culpa grave, salvo que sea un carnet profesional, exceptuado carnet profesional. Pero eso ya está regulado por la superintendencia, pero ahí tenías más de 0,5, más de 0,7, tenías para todos los gustos. Había jurisprudencia que decía que manejar alcoholizado no era culpa grave. Hoy el tema de la culpa grave es una situación fáctica, una cuestión de hecho, y que se va a estar a las circunstancias del caso. Tenés jurisprudencia que dice que dejar el auto en la puerta de tu casa con las llaves puestas es culpa grave.
y marca que el asegurador no responde por el robo del auto porque el asegurador obró con culpa grave. Y vas a tener otra jurisprudencia que te dice que no, que realmente, bueno, el olvido forma parte de la vida social en la cual vivimos, que vivimos todos acelerados. Bueno, el hombre se bajó del auto, dejó la llave puesta y le robaban el auto. Es muy difícil. Por eso es que yo siempre planteo, y con esto les termino, yo siempre planteo que nosotros tenemos un grave problema desde el punto de vista de la norma, muy particular del derecho argentino, es que existe mucho margen de interpretación. Y lamentablemente, cuando la norma más interpretable es, menor seguridad jurídica da. Y les pongo un ejemplo concreto. La Ley Nacional de Tránsito, la 24449, marca las reglas de tránsito, y todos ustedes saben que el que circula por la derecha tiene prioridad de paso. Prioridad de paso. Pero aclara la ley, antes de dar la prioridad de paso al que viene por la derecha. Dice, en el supuesto de que ambos vehículos lleguen a la intersección al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de probar que los vehículos llegan al mismo tiempo se transforma en una cuestión fáctica, en una cuestión de hecho. Y acá mismo, la Cámara de Mar del Plata, vos vas a encontrar fallos en los cuales te puedo dar un fallo que marca que el de la derecha tuvo prioridad, y en otro caso condena al que iba a la derecha porque supuestamente se puede llegar a probar que el otro que tenía a la izquierda llegó primero. Las normas tienen que ser claras. ¿Qué es lo que pasa en la ley norteamericana? En Estados Unidos, la derecha tiene prioridad siempre. No importa que el que circule por la derecha haya embestido en la parte de atrás. La derecha, entonces no hay duda. Para la ley norteamericana, el que va por la derecha se tiene siempre prioridad. No hay discusión. No hay discusión, no importa. Acá, si el auto es embistente, ¿quién llega primero? ¿Cómo probamos quién llega primero? Si uno iba más rápido. Acá tenemos jurisprudencia para todo. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que dice la norma? Cuando ambos vehículos lleguen a la intersección al mismo tiempo, tendrá prioridad de paso el de la derecha. ¿Cómo pruebas quién llega primero? Ya se transforma eso en una cuestión de prueba. ¿No es más sencillo? Como existe en la gran mayoría de los países, la derecha es prioritaria. No importa que el que embista hasta en la parte de atrás. Vos tenés se entiende que si vos llegás a una intersección y no tenés la derecha, vos tenés que frenar. No hay posibilidad de discusión. Y eso hay que aplicarlo para todo. Absolutamente para todo. Hay muchos proyectos, varios proyectos, yo creo que se los he comentado, de modificación de la 17418. Yo en alguna oportunidad he escrito crítica a los proyectos que han tenido estado parlamentario con respecto a la nueva ley de seguros. El norte que se debe tener es que la norma no debe debe tener la menor cantidad de dudas posibles, lo más clara posible. Cosa que el juez y las partes y la sociedad no tengan necesidad de recurrir a la justicia. Esa es la norma que sirve. La norma debe tender justamente a tener la mayor claridad posible. Porque si dejás hechos fácticos que los tenés que probar, es donde realmente vienen los problemas. Chicos, bueno, nos vemos el viernes que viene. Este tema, no tengo problema si la semana que viene, los primeros minutos, alguien tiene alguna duda con el tema de Musa. Yo les recomiendo, lean Musa, lean Flores, les va a servir. Leer jurisprudencia es importante, te amplía la cabeza, razonar las cosas de otra manera, es muy importante. Musa es largo, yo sé que es largo, pero es un fallo que les va a servir de mucho, realmente. Es un fallo muy interesante. Y la semana que viene charlamos del tema de los contratos bursátiles. Les explico más o menos cómo funciona
todos los contratos bursátiles que andan no solamente en el mercado abierto electrónico, sino en el mercado propiamente bursátil, y vemos el tema de los bonos, cómo funciona. ¿Listo? Buen fin de semana. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego.